En 1985, un hombre de 30 años fue sacado de la empresa que él mismo había fundado. No fue una salida cualquiera, de esas que se olvidan rápido. No fue una salida discreta. Fue pública, humillante y ocurrió justo después de perder una disputa de poder dentro de la junta directiva que él mismo había ayudado a formar. Prácticamente todo el mundo en la industria se enteró y muchos asumieron que ahí terminaba su historia como empresario relevante, otro más que se quedaría en el pasado. Ese hombre se llamaba Steve Jobs y la empresa, la que él mismo había fundado en un garaje años antes, era Apple. Durante meses no supo bien qué hacer con su vida. Todo lo que había logrado construir con tanto esfuerzo, de un momento a otro, ya no le pertenecía. Él mismo describió después esa etapa como devastadora, una de las más dolorosas de toda su vida, comparable, según sus propias palabras, a perder el rumbo por completo sin saber hacia dónde caminar. Pero en lugar de quedarse ahí, fundó una nueva empresa de computadoras llamada Next, y poco después compró un pequeño estudio de animación casi desconocido llamado Pixar. Años después, Pixar produciría Toy Story, la primera película hecha completamente por computadora, y se convertiría en un gigante de la animación, con un valor que terminaría siendo miles de millones de dólares, algo impensable para el pequeño estudio casi desconocido que Jobs había comprado apenas unos años antes. Mientras tanto, Apple, sin Steve Jobs al mando, entró en una crisis financiera cada vez más profunda. Para 1997, la empresa estaba al borde de la quiebra. Fue entonces cuando Apple, buscando desesperadamente una salida a su crisis, compró Next. Y con esa compra, Steve Jobs regresó a la empresa que lo había echado 12 años antes, esta vez como asesor y poco después como director ejecutivo. Volvió con una visión distinta, más madura, más flexible, forjada precisamente en los años en los que no tuvo esa empresa y tuvo que reconstruirse desde cero más de una vez. Bajo su liderazgo, Apple lanzó el iMac, el iPod, el iPhone y se convirtió años después en la empresa más valiosa del planeta, superando incluso a gigantes petroleros que llevaban décadas en el top del mundo. Sí, escuchaste bien. La empresa más valiosa del planeta estuvo en algún momento a punto de desaparecer y el hombre que la salvó era el mismo al que habían despedido de ella. La diferencia entre el Jobs de 1985 y el que regresó en 1997 no fue la suerte. Fue que, en lugar de quedarse atrapado en la humillación de haber perdido lo que más quería, se reinventó. Pero espera, porque lo que voy a explicarte ahora es la razón exacta por la que la mayoría, después de haber perdido algo importante, nunca vuelve a reconstruirse del todo. Perder algo que definía tu identidad, un trabajo, un proyecto, una relación, duele de una forma distinta a cualquier otro tipo de pérdida. Precisamente porque no solo pierdes el objeto o la situación, pierdes también la percepción que tenías de ti mismo. No solo pierdes eso en específico. Pierdes incluso por un momento la respuesta a la pregunta de quién eres y hasta eso de lo que te sentías tan orgulloso. Y es justo en ese vacío donde la mayoría se queda atrapada esperando recuperar exactamente lo que tenía antes, en lugar de preguntarse quién podría llegar a ser con lo que le queda. Ese estado puede durar meses, años, incluso décadas si no te detienes a cuestionarlo. También debes entender que lo que te diré ahora puede servirte si en algún momento de tu vida atraviesas una etapa difícil, cometes errores o sufres una caída. Y cuando ese momento llegue, entiendas que lo que estás viviendo puede ayudarte a resurgir más rápido, recuperar tu confianza y seguir avanzando. Y aquí voy a explicarte el mecanismo real detrás de la reinvención y cómo puedes empezar a aplicarlo incluso si sientes que perdiste algo que no sabes cómo recuperar. Presta atención a esto. Reinventarse no significa empezar de cero, como si lo anterior no hubiera existido. Esta es probablemente la confusión más común sobre el tema. La gente cree que reinventarse es borrón y cuenta nueva, cuando en realidad es todo lo contrario. Significa tomar todo lo que aprendiste, incluida la parte dolorosa, y usarlo como material de construcción para algo nuevo. Jobs no llegó a Next ni a Pixar como si nunca hubiera pasado por Apple. Llegó con todo lo que había aprendido ahí, los aciertos y los errores, y eso terminó siendo, años después, exactamente lo que necesitaba para regresar y salvar a la misma empresa que lo había dejado fuera.
Nada de lo vivido en Apple se desperdició, ni siquiera los conflictos y los errores que llevaron a su salida, simplemente se transformó en la base de algo que todavía no existía, algo que solo podía construirse con exactamente esa combinación de experiencia y humildad forzada. Y esto que te voy a explicar ahora es, probablemente, la parte más importante de todo este video. La mayoría de las personas, después de un fracaso público, se enfoca casi exclusivamente en demostrarle a los demás que se equivocaron al dudar de ellas. Eso las mantiene atadas, sin darse cuenta, a la misma historia que quieren dejar atrás. Steve Jobs pasó los primeros años después de su salida de Apple relativamente alejado de todo, construyendo en silencio, sin la necesidad urgente de demostrarle nada a nadie de inmediato, incluso mientras algunos medios especulaban sobre si volvería a tener relevancia alguna vez. Esa distancia, incómoda en el momento, terminó dándole el espacio para pensar distinto, en lugar de solo reaccionar a la humillación. Reaccionar mantiene tu atención puesta en quienes dudaron de ti, gastando energía en algo que no vas a poder cambiar. Construir en silencio la pone en lo que sí puedes controlar, el siguiente paso, por pequeño que sea. Ahora bien, si sientes que esto describe algo en ti, quédate, porque lo que sigue te va a dar una forma concreta de trabajar en ello. Una pregunta útil frente a cualquier pérdida grande es esta: ¿qué parte de mí quiero conservar? ¿Y qué parte estoy dispuesto a dejar ir? Steve Jobs conservó su obsesión por el diseño simple y por la experiencia del usuario, la misma que lo había hecho destacar desde los primeros años de Apple. Lo que dejó ir fue la necesidad de controlarlo todo de la misma forma agresiva que había usado antes, ese estilo que, según cuentan quienes trabajaron con él, había contribuido a su salida. Esa combinación, lo que conservó y lo que soltó, fue exactamente lo que lo hizo distinto cuando volvió a Apple. Nadie te pide que te reinventes por completo, borrando todo lo que eras, como si tu historia anterior fuera algo de lo que debas avergonzarte. Te pide, simplemente, que decidas con intención qué parte de ti llevas contigo y qué parte dejas atrás, en lugar de arrastrar todo por costumbre, sin haber elegido de verdad. Y hay algo que casi nadie considera al hablar de reinvención, pero que es fundamental para que realmente funcione. Reinventarse no significa que el dolor de la pérdida desaparezca. Jobs mismo describió esa etapa como una de las más difíciles de su vida adulta. La reinvención no es la ausencia de dolor. Sería un error pensar que reinventarte exitosamente significa que dejaste de sentir nada. Es la decisión de seguir construyendo mientras ese dolor todavía está presente, sin esperar a que desaparezca por completo antes de volver a intentarlo. Esperar a sentirte completamente bien antes de empezar de nuevo es, muchas veces, esperar algo que nunca va a llegar de esa forma. El dolor y la construcción pueden convivir, de hecho casi siempre lo hacen, aunque las historias que se cuentan después tiendan a saltarse esa parte incómoda. Antes de seguir, piensa en esto. A veces, lo que en el momento se siente como el final de algo, en realidad es el principio de algo que todavía no puedes ver. Jobs dijo, años después, en un discurso que se volvió famoso, que ser despedido de Apple resultó ser una de las mejores cosas que le pasaron, aunque en el momento no lo sintiera así en absoluto. Fue un discurso de graduación universitaria dirigido a jóvenes que apenas empezaban su propio camino, y esa frase se quedó grabada en millones de personas desde entonces, precisamente porque venía de alguien que había vivido esa pérdida en carne propia, no de alguien repitiendo una frase bonita sin haberla atravesado. No lo dijo para minimizar el dolor real que vivió. Lo dijo porque, con el tiempo, esa pérdida lo liberó de la presión de tener que seguir siendo exitoso de la misma forma, y lo dejó volver a sentirse como un principiante con toda la creatividad que eso trae consigo. Ser principiante otra vez da miedo, pero también da algo que el éxito constante rara vez permite: la libertad de intentar cosas sin la presión de tener que mantener una reputación. Cuando ya tienes algo que perder, te vuelves, sin darte cuenta, más conservador. Cuando lo perdiste todo, de pronto no tienes nada que proteger, y eso, aunque suene incómodo, abre un espacio enorme para arriesgarte de formas que antes ni siquiera considerabas, incluso comenzar a intentar cosas nuevas y explorar todo el potencial que llevas guardado allí adentro.
Y si esto te está incomodando en este momento, quédate un poco más, porque justo eso significa que estamos hablando de algo que aplica directo a tu vida. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si tuviste una pérdida que todavía sientes que forma parte de quién eres. Si tienes una historia o una anécdota que quieras compartir, me encantaría leerte. Quizás tu experiencia pueda ayudar a alguien más que esté pasando por algo parecido. Al fin y al cabo, todos tenemos algo que aprender de los demás y a veces compartir lo que vivimos también es una forma de sanar. Guarda este video porque probablemente vas a necesitar volver a verlo o escucharlo en algún momento de tu vida. Ahora aplica este ejercicio simple. Escribe qué aprendiste de lo que perdiste sin minimizarlo y sin exagerarlo. Esa lista, con el tiempo, se convierte en el material real con el que vas a construir lo que sigue, de la misma forma en que Steve Jobs construyó Next y Pixar con todo lo que se llevó de Apple, aunque en el momento sintiera que se iba con las manos vacías. Lo que llevaba en la cabeza, la experiencia, los errores, el criterio, valía mucho más de lo que él mismo alcanzaba a ver en ese instante, aunque tomaría años que ese valor se hiciera visible para todos los demás. Aquí viene algo que muy pocos se atreven a reconocer sobre sí mismos. Muchas personas, sin darse cuenta, esperan el permiso de alguien más para empezar de nuevo. Una señal clara, una segunda oportunidad ofrecida desde afuera, como la que recibió Jobs cuando Apple compró Next. Pero esa clase de segunda oportunidad no le llega a todo el mundo de forma tan visible, y esperarla puede convertirse en la excusa perfecta para nunca empezar. La mayoría de las reinvenciones reales empiezan mucho antes de cualquier señal externa, con una decisión silenciosa, sin ninguna garantía de que alguien vaya a reconocerlo después, ni de que ese esfuerzo vaya a rendir frutos alguna vez. Jobs pasó años en Next antes de que nadie considerara ese proyecto un éxito, incluyendo momentos en los que la propia empresa parecía otro fracaso más apilado sobre el anterior. La reinvención casi nunca se aplaude en el momento en que realmente está ocurriendo. Se aplaude después, cuando ya se puede ver el resultado completo, algo que a quien la está viviendo nunca le queda claro desde adentro. Y llegamos a algo que probablemente ya sospechabas, pero que pocos se atreven a aplicar en la práctica. Rodearte de personas que te conocieron antes de tu pérdida y que insisten en verte como esa versión anterior puede hacer más difícil tu propia reinvención, incluso sin mala intención de su parte. No es que quieran detenerte, simplemente les resulta más cómodo y más fácil de entender la versión de ti que ya conocían. No se trata de alejarte de ellas, se trata de darte permiso a ti mismo para cambiar, aunque tome tiempo que los demás terminen de actualizar la imagen que tienen de ti. Eso es normal, y no significa que tu cambio no sea real solo porque todavía no lo hayan notado. Falta poco para terminar, pero lo que viene ahora es, quizás, la idea más importante de todo el video. Reinventarte no borra a lo anterior, lo integra. La versión de Jobs que regresó a Apple en 1997 no era un hombre nuevo, ni tampoco un extraño irreconocible respecto al que había sido antes. No era un hombre nuevo que se olvidó del que fue despedido en 1985. Era el mismo hombre, con 12 años más de experiencia, incluyendo el fracaso comercial de Next como computadora, la tecnología valiosa que igualmente salió de ese proyecto y el lento pero real éxito de Pixar. Todo eso, junto, fue lo que le permitió liderar una de las reinvenciones de empresa más grandes de la historia. Si hubiera intentado borrar esos 12 años, como si nunca hubieran pasado, probablemente hubiera regresado exactamente con la misma actitud que lo llevó a chocar con la junta directiva la primera vez. Y ahora, antes de que termine este video, quiero dejarte algo que se va a quedar contigo mucho después de que lo escuches. No sabes todavía qué va a construir la versión de ti que están haciendo justo de esta pérdida que estás cargando y probablemente no lo sabrás con certeza hasta dentro de varios años. Jobs tampoco lo sabía en 1985, mientras vaciaba su oficina en la empresa que él mismo había fundado años antes, sin ninguna certeza de lo que vendría después. Lo que sí puedes controlar es si te quedas atrapado en la historia de lo que perdiste, o si empiezas, aunque sea en silencio, a construir con lo que te queda. Esa decisión,
aunque parezca pequeña frente al tamaño de la pérdida, es en realidad la más importante de todas, la que determina si esta historia termina en resignación o en algo completamente nuevo. Hoy tienes una decisión frente a ti: seguir midiendo tu valor por lo que ya no tienes o empezar a construir la próxima versión de ti mismo con lo que sí tienes disponible hoy. No necesitas que nadie te compre tu propio Next para merecer una segunda oportunidad. Puedes empezar a construirla ahora mismo, sin esperar ninguna señal externa que confirme que mereces intentarlo de nuevo. Si este mensaje te hizo sentido, suscríbete al canal, comparte este video con ese amigo o amiga que necesite escucharlo y escribe en los comentarios: hoy elijo reinventarme, no quedarme atrás, porque tu historia al final no la termina lo que perdiste, la termina lo que decides construir después de haberlo perdido.